A principios del siglo XX, los físicos se encontraban confundidos porque la luz que pensaban era una onda, en ciertos experimentos se comportaba como si fuera una partícula. Por ejemplo, se realizó un experimento llamado el efecto fotoeléctrico, en donde se envía un rayo de luz sobre un metal y arrancará electrones de dicho metal, si es que la luz tiene energía suficiente. Pero si tratamos de explicar esto con mecánica de ondas, tendremos el resultado equivocado. Y solo recurriendo a cierta descripción de la luz en la que ésta solo puede entregar energía en paquetes discretos, fue que Einstein pudo describir cómo funciona este efecto fotoeléctrico y predecir los resultados reales que se obtuvieron en el laboratorio. En otras palabras, la luz solamente entrega energía en cierta cantidad específica, igual a algo llamado la constante de Planck, multiplicado por la frecuencia de la luz. Es decir que o da toda esta energía completa al electrón o no da nada de energía al electrón. Nunca le da algo a medias. Le da todo o nada. Pero esto confundía a las personas, ya que pensaban que ya habíamos establecido que la luz era una onda y pensamos esto porque si hacemos pasar luz a través de una doble ranura, si la luz fuera una partícula o un grupo de partículas, esperaríamos que estas partículas pasaran ya sea por el agujero de arriba y viéramos un punto brillante aquí, o pasaran por el agujero de abajo y nos dieran un punto brillante acá. Pero lo que medimos en realidad cuando hacemos este experimento con la luz es que la luz se difracta por ambos agujeros, se superpone y nos deja un patrón de difracción en la pantalla, de manera que en lugar de tener dos puntos brillantes, nos da un patrón de interferencias constructivas y destructivas que solo podemos obtener si el rayo de luz pasara por ambas ranuras y se superpusiera como lo harían dos ondas que pasaran por dos agujeros al otro lado de esta doble ranura. Por lo que este experimento demostró que la luz se comporta como una onda, pero el efecto fotoeléctrico muestra que la luz se comporta como una partícula. Y esto seguía pasando en diversos experimentos. En algunos, la luz se comportaba como onda y en otros, la luz se comporta como partícula. Finalmente, los físicos se resignaron al hecho de que la luz tiene propiedades tanto de onda como de partícula, dependiendo del experimento realizado. Así estaban las cosas cuando en 1924 un joven físico francés, un brillante físico francés llamado Louis de Broglie, aunque pareciera que deberíamos pronunciarlo Louis de Broglie, que es como siempre lo digo en mi mente, pero sé que así no se debe pronunciar. Lo busqué y encontré que se pronuncia más como Louis de Broglie. Quitamos esto y lo reemplazamos con una Y en nuestra mente y decimos Louis de Broglie. En 1924, Louis de Broglie escribió un artículo en el que hizo algo que nadie más había hecho. Todo el mundo estaba ocupado pensando en la luz y su comportamiento como onda y como partícula, dependiendo del experimento. Louis de Broglie dijo, ¿qué tal si el electrón que salió volando aquí, si la luz que pensamos era una onda y que actúa como partícula, ¿qué tal si los electrones que pensamos son partículas pudieran comportarse como ondas? En otras palabras, quizá tengan una longitud de onda asociada. Él trataba de sintetizar ambas ideas en un solo marco de trabajo general para describir tanto el comportamiento cuántico de la luz, es decir, las partículas de luz y las partículas, las que de por sí pensamos que son partículas, quizá también pudieran comportarse como ondas. Es decir, las partículas de luz y las partículas, las que de por sí pensamos que son partículas, quizá también pudieran comportarse como ondas. Él decía que quizá todo en el universo puede comportarse como onda y como partícula, dependiendo del experimento que se realice. Él incluso dijo cuál podría ser esta longitud de onda. Se le llama la longitud de onda de Broglie y se define así. Y de hecho es un postulado. Él no demostró esto, motivó la idea, pero le dejó a los físicos experimentales la tarea de demostrarla. Él dijo que la longitud de onda de las cosas que asociamos con la materia, a veces a estas se les llama ondas de materia, pero la longitud de onda de, digamos, un electrón es igual a la constante de Planck dividida entre el momento de dicho electrón. ¿Y por qué eligió la constante de Planck?
Por cierto, si no están familiarizados con la constante de Planck, es, como lo dice su nombre, una constante y tiene siempre el mismo valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo. Es realmente pequeña. Es una constante que fue descubierta con otros experimentos como el del efecto fotoeléctrico y el experimento original del cuerpo negro con el que trabajaba Planck. Se le llama constante de Planck y aparece en casi toda la física moderna y la mecánica cuántica. ¿Y cómo es que se le ocurrió esto a Louis de Broglie? ¿Por qué la constante de Planck sobre el momento? Bueno, porque las personas ya conocían por la luz que la longitud de onda de un rayo de luz también es igual a la constante de Planck dividida entre el momento de los fotones en ese rayo de luz, por lo que el nombre de estas partículas de luz se llaman fotones. Los dibujo localizados en el espacio, pero no crean que es así como son. Piensen en ellos como que solamente depositan su energía en puñados o en grupos. No tienen que estar necesariamente en un punto en el espacio en un momento en particular. Esta imagen no es muy fiel al concepto, pero no supe de qué otra forma representar gráficamente el que los fotones depositan solamente su energía en grupos. Así que no se tomen muy en serio este dibujo. Pero las personas ya habían descubierto esta relación por los fotones y quizá a ustedes les moleste algo y me digan, a ver, un momento, ¿cómo es posible que los fotones tengan momento? No tienen ninguna masa. Yo sé que el momento es masa por velocidad y si la masa de la luz es cero, ¿no significa que el momento también será cero? Y si es así, ¿no haría infinita a esta longitud de onda? Si estuviéramos trabajando con la mecánica clásica, sin duda así sería. Pero resulta que esto no se cumple cuando viajamos cerca de la velocidad de la luz, ya que de forma simultánea a todos estos descubrimientos en física cuántica, Einstein se dio cuenta de que esto no se cumple cuando las cosas se mueven con una rapidez cercana a la de la luz. La fórmula real luce así. La energía al cuadrado es igual a la masa invariante o masa propia o masa en reposo al cuadrado multiplicada por la velocidad de la luz a la cuarta potencia más el momento de la partícula al cuadrado multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es una mejor relación entre el momento y la energía. Esto se cumple en la relatividad especial y al usarla podemos deducir esta otra fórmula para la longitud de onda de la luz en términos de su momento. Y la deducción no es difícil. Vamos a hacerla aquí, pues solo nos llevará un momento. La luz no tiene masa propia, eso lo sabemos, no tiene masa invariante, por lo que este término es igual a cero. Tenemos la fórmula para la energía de la luz, que es h por f, por lo que e al cuadrado es h al cuadrado por f al cuadrado. F es la frecuencia de la luz. Esto es igual al momento de la luz al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Saco la raíz cuadrada en ambos lados para quitar todos estos cuadrados y me queda h por f igual al momento por c. Y si reacomodamos esto dividiendo ambos lados entre el momento, me queda h entre p igual a, y divido ambos lados entre la frecuencia y me queda igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Pero la velocidad de la luz entre la frecuencia es la longitud de onda. Y sabemos esto porque la rapidez de una onda es la longitud de onda por la frecuencia. Así que si despejamos la longitud de onda, nos queda igual a la rapidez de la onda entre la frecuencia. Y para la luz, la rapidez de la onda es la velocidad de la luz. Así que la velocidad de la luz entre la frecuencia es la longitud de onda, lo que nos da esta relación de aquí. Así que las personas ya sabían de esto y de Broglie sugirió que la misma relación funciona con las partículas de materia como los protones, electrones y neutrones. Pensamos que son partículas, pero quizá también se comporten como ondas y quizá ustedes aún no estén convencidos de esto y se pregunten qué es lo que esto significa, el que una partícula se comporte también como una onda. Y si ni siquiera sé lo que esto significa, ¿cómo podría siquiera probar esto? Pues lo probamos de la misma forma que probamos cómo los fotones de luz podían tener una longitud de onda.
los probamos con un experimento que muestre las propiedades de onda. Es decir, tomen estos electrones y láncenlos por una doble ranura, pues si la luz se puede comportar como una onda al hacerla pasar por una doble ranura, entonces los electrones, si tienen comportamiento como el de una onda, deberían mostrar este comportamiento al hacerlos pasar por la doble ranura. Y esto es lo que hicieron las personas. Hubo un experimento de Davison y Germer en donde tomaron los electrones y los lanzaron hacia una ranura doble. Si los electrones hubieran creado dos manchones brillantes justo detrás de las ranuras, sabríamos que no tienen un comportamiento de onda y de Broglie estaría equivocado. Pero esto no fue lo que descubrieron. Davison y Germer realizaron este experimento, lo que no fue fácil porque la longitud de onda de estos electrones es realmente pequeña. Tuvieron que usar estructuras atómicas para crear esta doble ranura. En un experimento interesante que les recomiendo que busquen y lean al respecto, ya que la gente sigue usando este experimento llamado difracción del electrón. En pocas palabras, ellos realizaron este experimento, hicieron pasar electrones por acá, ¿y qué creen que pasó? Pues que obtuvieron este patrón de difracción que se da con el comportamiento de una onda. Cuando esto ocurrió, de Broglie ganó su premio Nobel ya que mostró que él estaba en lo correcto. Las partículas de materia pueden tener el comportamiento de una onda de la misma forma que lo tiene la luz, lo cual es una hermosa síntesis entre dos áreas de la física, materia y luz, que resulta no son tan diferentes después de todo. Muchas personas piensan que lo único que hizo de Broglie fue tomar esta ecuación ya conocida y reenunciarla para partículas de materia. Pero él no hizo solamente esto. Pueden leer su artículo, es muy interesante y podrán darse cuenta de que él hizo más que esto. Su artículo es impresionante y está bellamente escrito. Así pues, aunque de Broglie hizo más cosas, es por esto por lo que la gente lo reconoce mejor. Y para enfatizar la importancia de esto, antes de esto, las personas tenían muchas fórmulas e ideas en la mecánica cuántica que no podían comprender, pero después de este punto, después de este parteaguas, se comenzó a pensar en las partículas como si fueran ondas. Fórmulas previas que funcionaban sin que supiéramos cómo o por qué, ahora podían ser demostradas. En otras palabras, pueden tomar esta fórmula, esta idea de Broglie, y mostrar por qué funciona el modelo atómico de Bohr. Y poco después de la publicación del artículo de Broglie, Schrödinger llegó y preparó el escenario para todo lo demás de la física cuántica, y sus ideas tuvieron mucha influencia de Broglie. En resumen, la luz puede tener propiedades de onda o de partícula dependiendo del experimento, y lo mismo ocurre con los electrones. La longitud de onda asociada con estos electrones o cualquier partícula de materia puede encontrarse tomando la constante de Planck y dividirla entre el momento de la misma partícula. Y esta longitud de onda puede probarse en experimentos en donde los electrones muestren un comportamiento tipo onda. Y esta fórmula representa correctamente la longitud de onda asociada con el patrón de difracción que surge de este comportamiento de onda.